Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor entonces. Quiero que si usted tiene Biblia, vaya conmigo a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. He estado hablando hace ya, creo que ya 4 o 5 semanas acerca del corazón, el tema acerca del corazón. Y hoy día lo vamos a finalizar porque ya en abril vamos a estar compartiendo acerca de la familia. Creo que es un tema muy importante el tema acerca de la familia, así que yo le invito para que durante el mes de abril usted pueda venir, usted pueda traer a su familia, a su esposo, su esposa, porque es importante que podamos entender cuál es el diseño de Dios con respecto a la familia. Amén. Cada uno tiene un diseño, una forma de ver las cosas con respecto a la familia. Tanto es así que hoy día ya se está aceptando abiertamente, no por parte de nosotros los creyentes, sino que la sociedad en general se están aceptando familias de hombre con hombre, ¿verdad? Que adopten hijos. Y necesitamos saber nosotros como hijos de Dios qué es lo que la Biblia dice acerca de la familia. Amén. Eso es muy importante. Así que yo le invito para que durante todo el mes de abril usted pueda invitar a su familia, familiares, amigos, vecinos, para que puedan conocer qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a la familia. Y hoy día vamos a hablar acerca del corazón quebrantado. El corazón quebrantado. Y vamos a ir a Lucas capítulo 4, verso 14 al 21. Y antes de leer esta palabra, vamos a orar al Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre amado, porque en este día aquí hay un grupo de tus hijos que necesitan oír tu palabra, que necesitan conocer, saber, que les sea revelado lo que es tener un corazón quebrantado. Te doy gracias, Señor, porque yo sé que en este día tú nos vas a sorprender. Te doy gracias porque yo sé que en este día van a haber muchos que se van a reconciliar contigo o que te van a conocer o que van a abrir su corazón para recibirte a ti. Yo estoy seguro que algo nuevo y fresco de parte tuya va a ocurrir en medio de nosotros en este día. Así que yo oro que la presencia maravillosa de tu Espíritu Santo pueda asentarse sobre mi vida, limpiando mi vida, purificando mi corazón, Señor, para poder entregar esta palabra que creo con todo mi corazón, que es algo que tú quieres entregar a tu pueblo, a tus hijos que se han reunido aquí en este día. Señor, atamos y echamos fuera todo espíritu de distracción, todo aquello que nos quiera robar el enfoque, Señor, de lo que vamos a recibir en este día, Padre. Y yo oro, Padre amado, que esta palabra pueda producir resultados en nuestra vida, Señor, y cambios profundos en nuestro ser. Gracias, Señor, te honramos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a ir entonces a Lucas capítulo 4, versículo 14 hasta el verso 21. Vamos a leer. Esto es cuando Jesús comenzó su ministerio. Dice la palabra de Dios en el versículo 14. Dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Quiero enfocarme en el verso 18, que lo voy a repetir, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Amén. Durante todo este tiempo hemos estado hablando, conversando acerca de lo que es el corazón. Y yo les comentaba que el corazón es la parte más íntima de todo ser humano. La palabra de Dios también se refiere al corazón como al espíritu o el hombre interior. Eso es el corazón. Eso es lo más íntimo de la persona, es el corazón. Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Dice también la palabra del Señor que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Eso dice la palabra en Eclesiastés. Entonces, cuando hablamos del corazón, estamos hablando de esa parte íntima que todos nosotros tenemos, que es donde Dios habita y que es el lugar en el cual el Señor quiere hacer cambio y transformación. De hecho, nosotros, sin darnos cuenta, hablamos mucho acerca del corazón. Por ejemplo, cuando vemos una traición, lo que decimos es que alguien nos rompió el corazón. O cuando estamos pasando por una prueba, una aflicción, un dolor, decimos que nos duele el corazón. Entonces, sin darnos cuenta, ocupamos este lenguaje que lo que tiene relación es con mi vida interior. Amén, con mi vida interior. Entonces, también la palabra dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces el corazón también es el órgano espiritual que regula nuestra vida espiritual. Usted y yo tenemos un corazón físico, ¿verdad? Que está por acá en el centro del pecho, aquí arriba, que la función que tiene es regular el flujo de sangre que llega a todos los órganos de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces así la sangre va a los pulmones, se oxigena, la sangre pasa por los intestinos, donde toma todos los nutrientes que las células de nuestro ser necesitan. Entonces, cuando el corazón está fallando, hay una falla sistémica. Todo va a andar mal en nuestra vida física si el corazón falla. Entonces, de la misma manera, si nuestro corazón espiritual está fallando, si nuestro corazón espiritual está herido, si nuestro corazón espiritual está funcionando mal, toda nuestra vida interior va a funcionar mal. También la palabra de Dios dice que de dentro del corazón salen las cosas buenas y las cosas malas. De dentro del corazón salen los adulterios, las fornicaciones, el engaño, el orgullo, el pecado, sale de lo profundo del corazón. La palabra de Dios dice, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, porque de la abundancia del corazón hablará la boca. Entonces, el corazón espiritual tiene una función muy importante y no debemos de descuidar nuestro corazón, porque si nuestro corazón está bien, toda nuestra vida va a andar bien. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros como hijos de Dios debemos de entender fuertemente. Si nuestro corazón espiritual está bien, toda nuestra vida va a andar bien. Nuestras relaciones interpersonales, nuestra vida familiar con mi esposa, con nuestros hijos, con nuestros amigos, etcétera, etcétera. Entonces, todo problema en realidad tiene su raíz en el corazón. Y al diablo lo único que le interesa de tu vida es tu corazón, porque si el diablo tiene tu corazón, el diablo va a tener tu vida completa. ¿Se entiende? Entonces es esencial que nosotros podamos entender este tema tan importante del corazón. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer y contestar hoy día es ¿cómo nosotros podemos tener un corazón quebrantado para poder obedecer a Dios? ¿Cómo tener un corazón quebrantado para poder obedecer al Señor? Y hay algo acá que dice la Escritura, que el Espíritu del Señor, dijo Jesús, cuando Él predicó por primera vez en una sinagoga, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón. La unción tiene un propósito. Jesús, el Mesías, el ungido, Él había recibido de parte de Dios el encargo de sanar a los quebrantados de corazón. Entonces, hay algo que debemos entender todos nosotros. Los hijos de Dios hemos recibido un nuevo corazón, dice la palabra, ¿verdad? Hemos recibido un nuevo corazón. Pero en nuestra vida, ese corazón va a ser herido.
en el transcurso de nuestra vida, ese corazón va a ser herido por situaciones diversas, por, no sé, un conflicto matrimonial, por la muerte de un ser querido, de la mamá, del papá, etc. Tantas cosas que ocurren. Un niño, por ejemplo, que sufre bullying, su corazón es dañado. Entonces, aunque seamos cristianos, aunque amemos al Señor, el corazón va a ser dañado en nuestra vida. Y Dios lo que quiere hacer es sanar nuestro corazón. Amén. Ahora, hay una diferencia entre corazón herido y corazón quebrantado. Y en esto me quiero enfocar ahora. ¿Qué es un corazón herido? Escuche. Un corazón herido es un corazón que está infectado. ¿Qué es un corazón herido? Un corazón que está ¿cómo? Infectado. ¿De qué está infectado? Número 1, de dolor. Número 2, de heridas. Número 3, de amarguras. Y número 4, de falta de perdón. Entonces, un corazón herido es un corazón que está infectado. Cuando usted se cae, se rasmilla, por ejemplo, se da un rasmillón y se pela el codo, donde sea que usted se haya caído o tiene un accidente. Si usted sangra y usted no trata esa herida, si usted no la desinfecta, si usted no le pone los puntos a esa herida va a comenzar a ser infectada. Y cuando la herida se infecta, da mal olor. Cuando la herida se infecta, empieza a expandirse la podredumbre por el resto de la piel o por el resto de órganos. Entonces, por ejemplo, cuando hay una infección interna, la persona puede sufrir una septicemia y morir. ¿Por qué? Porque hay una infección. Entonces, si la infección está en el corazón, esa infección va a llegar a todo nuestro cuerpo. ¿Me está siguiendo, verdad? Si el corazón está infectado, toda esa suciedad, todas esas bacterias van a llegar al resto de nuestro cuerpo y vamos a morir. Entonces, de la misma manera, cuando nuestro corazón está herido y no es tratado, nuestro corazón puede morir. ¿Y de qué está infectado el corazón cuando está herido? Ya le dije, de dolor, de heridas, de amarguras y de falta de perdón. Entonces, todo corazón que no se trata puede llegar a morir. Y todo corazón espiritual que nosotros tenemos en nuestro interior, si no lo tratamos, no va a tener una muerte física, pero va a producir una muerte espiritual que se produce en el alma, en nuestro interior. ¿Ok? Por ejemplo, el Salmo 102, verso 4, dice de la siguiente manera: mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Aquí está hablando el salmista David y dice: mi corazón está herido y seco. Una de las cosas que ocurre cuando el corazón se hiere es que lentamente tú te empiezas a alejar del Señor. Me olvido de comer mi pan. Cuando mi corazón está herido, me olvido de comer mi pan. No quiero estar en la iglesia, no quiero oír la palabra. ¿Por qué? Porque el corazón está herido. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Entonces, cuando el corazón está herido, corre peligro de secarse espiritualmente y poder morir. Entonces, nosotros los hijos de Dios debemos de tener un corazón sano. ¿Amén? Un corazón sano. El Salmo 109, 22 dice de la siguiente manera: porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Otra vez el rey David está hablando. ¿Se da cuenta cómo el tener un corazón herido se relaciona con estar seco espiritualmente? El tener el corazón herido se relaciona con tener necesidades. Entonces, las heridas del corazón van a producir necesidades y carencias. Y escuche, un corazón herido llama las enfermedades y llama las calamidades a la vida de una persona. Mire, está comprobado que la mayoría de las enfermedades tienen un componente emocional. Eso está comprobado. Está comprobado muchas veces que el cáncer tiene una raíz emocional que está enquistado en la falta de perdón. Eso es algo que ahora se sabe ya casi científicamente.
Entonces, cuando nuestro corazón está herido, cuando no queremos perdonar, cuando nosotros no queremos sanar, cuando nos aferramos a la herida del corazón por una traición o por lo que haya sido, nuestro corazón va a sufrir y ese corazón espiritual va a comenzar a somatizar lo que le está pasando por dentro. ¿Me está entendiendo, verdad? Y usted va a tener enfermedad, le van a doler los huesos, le va a doler la espalda, usted va a tener múltiples dolores de cabeza, migrañas y cosas así. Todas esas cosas tienen su raíz en las heridas del corazón. Entonces, a veces la gente, ¿cómo trata estas cosas? Trata el cáncer, no sé, con quimioterapia. Trata el dolor de cabeza, lo trata con aspirina, con analgésico. Y es como tratar de cortar las ramas cuando en realidad lo que se tiene que tratar es la raíz del asunto y la raíz está en el corazón. Amén. Entonces, cuando nosotros vamos al Señor y permitimos que Él nos sane, dice la palabra que Él fue comisionado por el Padre para sanar a los que son quebrantados de corazón. Ahora, escuche lo siguiente, esto es muy interesante. Un corazón herido es un corazón que está sangrando y donde hay sangre derramada siempre va a haber actividad demoníaca. Entonces fíjese que esto es muy delicado porque cuando nuestro corazón está sangrando, está supurando, es como que estuviera sangrando espiritualmente porque el corazón está herido. Y donde hay sangre siempre va a haber actividad demoníaca. Escuche, los brujos, los hechiceros, los satánicos derraman sangre para invocar y llamar a los demonios. La sangre es reconocida en el mundo espiritual como el elemento que abre portales para la actividad espiritual sobre la tierra. Entonces, ¿por qué usted cree que los brujos usan sangre, hacen sacrificios, hacen pactos de sangre? Porque la sangre es un elemento que es tanto natural como espiritual. Por eso que cuando Jesús derramó su sangre, Él estableció un pacto eterno con nosotros. Entonces, de la misma manera, los brujos usan la sangre, sacrificios de gallinas, de bebés, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para llamar la actividad demoníaca a esos lugares, para que los demonios vengan y hagan todas sus fechorías. Entonces, donde hay derramamiento de sangre, siempre va a haber actividad demoníaca. Fíjese, por ejemplo, que en Génesis dice la palabra del Señor que cuando Caín mató a Abel, Dios le dijo a Caín, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Eso quiere decir, por ejemplo, que la sangre habla. Dice la palabra en Hebreos que la sangre de Jesucristo habla mejor que la sangre de Abel. Entonces, hablar de sangre no es hablar un tema cualquiera, sino que tiene que ver con un elemento que es espiritual. Entonces, un corazón herido va a ser un corazón sangrante. Y donde hay sangre siempre va a haber actividad demoníaca. Por esa razón es que cuando un corazón está herido, siempre van a haber enfermedades operando, siempre van a haber maldiciones operando, siempre se va a traer pobreza y miseria a la casa y un montón de problemas varios, divorcios, accidentes, problemas financieros, etcétera, etcétera, porque la sangre es reconocida en el mundo espiritual como un elemento que abre portales para que el mundo espiritual pueda invadir el natural y hacer lo que quiera hacer. ¿Me sigue, verdad? Pero nosotros tenemos a nuestra disposición la sangre poderosa de Jesús, que es más poderosa que cualquier otra sangre. Amén. Mire lo que dice Hechos 20:28. Dice acá el apóstol Pablo: velad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os puso por cuidadores, para pastorear la iglesia de Dios que adquirió mediante su propia sangre. O sea que nosotros tenemos a nuestra disposición la propia sangre de Dios. Eso es tremendo, tremendísimo. Entonces, la sangre de Jesús es la que nos trae salvación, libertad, sanidad, restauración, gozo, paz, poder de Dios. Y la sangre de Jesús opera de manera contraria a las tinieblas. Y la sangre de Jesús es la que sana al quebrantado de corazón. Amén. Ahora, ¿por qué es tan importante tener un corazón sano y libre de heridas? Escuche, por lo siguiente: el corazón es el asiento del espíritu del hombre. Tráigame una silla, por Fredito, ayúdame. Póngame una silla aquí arriba, por favor.
Fíjese, el corazón es el asiento del espíritu del hombre. ¿Se ha dado usted cuenta que cuando representamos, por ejemplo, a un rey en una pintura, cómo se representa? Sentado en el trono, con el cetro. ¿Por qué? Porque el asiento lo que es una imagen de lo que es el gobierno. Entonces, ¿de dónde es que el ser humano gobierna? El ser humano gobierna desde su corazón. ¿Me sigue, verdad? ¿Me está entendiendo? Entonces, el asiento es el corazón y el corazón es el asiento. ¿De qué? De la voluntad humana. Entonces, todo lo que yo hago, consciente o inconscientemente, yo lo voy a estar haciendo desde mi corazón, porque el corazón es un asiento de autoridad. Y todo lo que el hombre haga desde su interior lo va a estar haciendo desde su corazón. Por lo tanto, una persona con el corazón herido siempre va a estar hiriendo a otros. ¿Me sigue? Una persona que tiene el corazón herido inconscientemente va a estar hiriendo a otras personas. ¿Por qué? Porque la herida que lleva por dentro, lo que lo hace, la sangre, lo que lo hace hacer es herir a otras personas. Por ejemplo, un pastor herido va a ministrar desde su herida. Un líder herido va a producir discípulos heridos porque les va a transmitir sus mismas actitudes. Porque todo esto de las heridas del corazón se refleja en mis actitudes. Por ejemplo, si mi esposo o mi esposa me ha herido, yo voy a tener una actitud hostil hacia él o hacia ella. ¿Por qué? Porque me hirió. Pero cuando eso es sanado, mi actitud tiene que cambiar. ¿Me está siguiendo, cierto? Por eso es tan importante ser libre de las heridas del corazón. Entonces, un corazón herido es un corazón sangrante, ¿verdad? Que tiene dolor, que tiene falta de perdón, que tiene amargura, que tiene dolor, que tiene heridas. Eso es un corazón herido. Va a estar sangrante, va a traer la maldición, va a traer la miseria, va a traer enfermedades. Entonces, tener un corazón herido es algo que es muy, muy peligroso. Eso es un corazón herido. ¿Ok? Ahora, ¿qué es un corazón quebrantado? Se parece, pero no es lo mismo. Se parece, pero no es lo mismo. Ahora, fíjese que Jesús dijo, yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón. Jesús nunca dijo, yo he venido a sanar a los heridos del corazón. ¿Me sigue? O sea, hay una gran diferencia entre corazón herido y corazón quebrantado. Entonces ahora vamos a entender lo que es el corazón quebrantado. Escuche, el corazón quebrantado, número uno, no es lo mismo que el corazón herido. Número dos, una persona con corazón quebrantado se humilla, se rinde a Dios y renuncia a su voluntad para cumplir la voluntad de Dios. Su enfoque ya no está en sus propios problemas y necesidades, sino que solamente en el Señor como su fuente y sustentador. O sea que la característica del corazón quebrantado es que se ha humillado y se ha rendido completamente a Dios. Entonces, un corazón puede pasar de estar herido a estar quebrantado. Y esa transición es muy importante, porque es lo único que va a permitir que Dios pueda sanar ese corazón, porque Dios sana el corazón quebrantado, no el corazón herido. ¿Me está siguiendo? Entonces, el corazón quebrantado es aquel que se humilla delante del Señor, que se rinde a Dios, que renuncia a hacer su voluntad, que ya no confía en sí mismo, sino que empieza a confiar en Dios. Escuche, una persona con un corazón herido suele estar centrada en sí misma más que en Dios. Debido a las heridas, su carácter ha sido infectado con autocompasión y amargura. Su corazón tiene heridas abiertas que siguen sangrando y causándole dolor. Entonces la persona que está herida está centrada en sí misma, está ensimismada en su propio dolor. Por eso la persona que está herida, su centro es ella.
no quiere estar con nadie, no quiere estar con el esposo, con la esposa. Le dejan de importar los hijos. ¿Por qué? Porque está centrada, está ensimismada en su propio dolor. Pero si esa persona no pasa de estar herido a estar quebrantada, Dios no la puede sanar. ¿Me está siguiendo, verdad? Entonces, quebrantamiento significa ir hacia Dios bajo los términos de una rendición incondicional. Esto es, que yo puedo estar herido, pero cuando yo me acerco al Señor y le digo, Señor, yo tengo una rendición incondicional. Yo me entrego a ti, yo ya no quiero estar herido, sino que yo me rindo a ti y me humillo delante de ti. Entonces yo estoy teniendo un corazón quebrantado. Entonces un corazón herido nunca quiere acercarse a Dios, pero un corazón quebrantado corre hacia los brazos del Padre Celestial para poder ser sanado. ¿Me está siguiendo? Mire, veamos una porción de la palabra que nos va a graficar muy claramente el proceso del quebrantamiento. Vamos a ir a Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, verso 11 en adelante. Dice la escritura, también dijo, cierto hombre tenía 2 hijos. Está Jesús en la parábola del hijo pródigo. También dijo, cierto hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió el sustento. Después de no muchos días, el hijo menor, recogiendo todo, partió hacia un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Y cuando lo había gastado todo, sobrevino una gran hambre en aquel país y él comenzó a pasar necesidad. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel país, quien lo envió a sus campos a apacentar cerdos. Y ansiaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de panes, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose fue a su padre, y estando él aún distante, su padre lo vio, y corriendo, enternecido, se echó sobre su cuello y lo besó efusivamente. Le dijo entonces el hijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus esclavos, pronto, sacad el mejor vestido y vestidlo, y ponedle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y fue hallado, y comenzaron a regocijarse. Este es el ejemplo perfecto de lo que es el quebrantamiento. Fíjese que en esta historia el hijo menor le dijo a su papá, papá, dame la parte que me corresponde de la herencia. Y el papá se la dio. Y dice que lo malgastó. Fue a otro país y lo malgastó. Y lo perdió absolutamente todo. Al punto que en ese país se tuvo que poner a trabajar cuidando y apacentando cerdos. Para nosotros no es algo tan feo decir, bueno, tengo que trabajar apacentando cerdos. Pero para un judío era terrible, porque para los judíos los cerdos eran animales inmundos. Ellos no los comían como nosotros los comemos, ¿cierto? En un asado comemos un costillar de cerdo, ¿verdad? O comemos un sándwich de jamón en la mañana antes de irnos al trabajo. Bueno, para los judíos esto era terrible. Y este hombre tenía que apacentar los cerdos. Ahora fíjese que aquí hay algo clave, y es la crisis que este hombre tuvo que pasar. Muchas veces Dios permite crisis en nuestra vida para que lleguemos al punto de quebrantamiento, que es el punto en el cual nosotros nos damos cuenta que sin Dios nada vamos a poder hacer.
y que necesitamos al Señor obrando en nuestra vida, porque de lo contrario no vamos a sobrevivir. Y fíjese que este joven, estando ahí en esa condición, me gusta lo que dice la palabra, dice, volvió en sí. Volvió en sí. Esto es, se dio cuenta que todo lo que había hecho lo hizo mal. Y tuvo que pasar por una crisis que lo llevó a un punto en el cual él pudo valorar al padre que tenía y pudo valorar que ese padre lo amaba. Pero fíjese que este hombre dijo, voy a volver a mi padre, le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y muchas veces nosotros, cuando estamos heridos o cuando estamos en pecado, nos sentimos así. Y a veces pensamos que cuando vamos a volver al Señor, Él nos va a rechazar. Él pensó que el padre lo iba a rechazar. Él pensó que su papá lo iba a poner a trabajar como un jornalero, como un obrero. Pero dice la palabra de Dios que cuando él llegó a su casa, aún estando distante, su padre se conmovió y salió a recibirlo. Esa es la misma manera como nuestro Padre Celestial nos quiere recibir a nosotros cuando volvemos en sí, cuando volvemos en nosotros mismos. Entonces escuche, el quebrantamiento es un proceso que Dios permite para que seamos transformados internamente. El quebrantamiento es un don que nos da la oportunidad de volvernos a Dios de manera verdadera, real, íntima. Muchas veces Dios tiene que tratar nuestra vida fuertemente para que podamos volver a Él. Muchas veces Dios nos está buscando, como decimos, por las buenas. Y nosotros no volvemos a Él. Y entonces Dios tiene que tratarnos por las malas para que volvamos a Él. Y Dios lo va a hacer porque tiene un propósito contigo, porque quiere hacer cosas grandes contigo, porque tiene un camino para ti. El quebrantamiento es un proceso en el cual Dios permite que lleguemos a un punto de quiebre en el cual llegamos a una rendición incondicional. Es el proceso que Dios permite en nuestra vida, donde llegamos a un punto en que decimos, Dios, yo ya no puedo más. Me rindo. El punto de quebrantamiento. El hijo pródigo tuvo que ser quebrantado para volver en sí. Escuche, la rebeldía es como un hechizo que necesita ser quebrado para que volvamos al centro del propósito de Dios. Entonces Dios va a permitir en ocasiones que seamos quebrantados para que podamos volver a Él. Escuche, hay ocasiones en las que el quebrantamiento es una disciplina del Señor para lidiar con actitudes incorrectas y con la rebeldía del corazón. Vamos a ir a Hebreos capítulo 12, verso 5. Dice así, y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, no te desanimes cuando seas reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Permaneced bajo la disciplina, pues Dios os está tratando como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si os quedáis sin disciplina, de la cual todos han llegado a ser partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Además, nosotros hemos tenido a nuestros padres naturales, los cuales nos castigaban y los respetábamos. ¿No seremos mucho más dóciles al Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces, hay ocasiones en que el Señor nos va a tener que disciplinar. Pero ¿sabes qué? Eso Dios lo hace porque Él nos ama. Porque todo padre que ama a su hijo lo va a disciplinar. Y si no lo disciplina es porque entonces no es hijo, sino un bastardo. Entonces Dios nos va a disciplinar porque Él nos ama. Amén.
Y el resultado de esa disciplina es el quebrantamiento. El resultado del quebrantamiento es la humildad y la obediencia del corazón. Y después de ser quebrantado, nuestras prioridades cambian y lo que más nos importa es Dios y obedecerlo. Cuando el Señor nos quebranta, después del quebrantamiento, ahora sí queremos obedecer a Dios. Ahora sí yo quiero hacer la voluntad del Señor. Entonces muchas veces lo que Dios va a hacer no nos va a gustar, pero es por nuestro bien. Amén. Dice Hebreos 12:10. Dice, chiquillos, por favor, dice Hebreos 12:10. Eso. Tienen que estar atentos, chiquillos, por favor. Dice, porque ellos en verdad nos castigaron por pocos días, está hablando de los padres naturales, según les parecía, pero Él, hablando de Dios, para lo provechoso, a fin de que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero más tarde da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. Entonces la disciplina siempre nos va a parecer a nosotros que nos va a producir tristeza, pero el resultado es algo bueno, es fruto apacible de justicia. Amén. Entonces Dios va a permitir que tú pases por un proceso que te va a llevar al quebrantamiento, pero Dios busca a aquellos cuyos corazones están quebrantados para sanarlos. Entonces se da cuenta que muchas veces tenemos que ir desde el corazón herido al corazón quebrantado, porque hay situaciones en la vida que nos van a herir, pero Dios no nos puede sanar el corazón cuando está herido. Dios puede sanar el corazón que ha sido quebrantado. Entonces el Señor nos va a llevar un poquito más allá, hasta el punto de quiebre en el cual digamos, yo no puedo resistir más. Y muchas veces la última salida que tenemos para nuestra vida es Dios, cuando debería de ser la primera. Entonces si fuéramos más dóciles, no seríamos tan quebrantados. ¿Me está siguiendo, cierto? Ahora escuche, solo una persona con un corazón quebrantado está lista para ser ayudada, porque habrá llegado al final de la línea en términos de su propia fuerza y capacidad, y Dios está listo y dispuesto para sanarlo. Esto es, cuando tú llegas al punto de quebrantamiento, llegaste al final y ya no puedes más. Y entonces cuando tú acudes a Dios para que Él te pueda sanar. El Salmo 147 verso 2 dice de la siguiente manera: Yahvé es el que edifica a Jerusalén y congrega a los dispersos de Israel, el que sana a quienes. El que sana a quienes. A los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Se da cuenta que es solamente cuando somos quebrantados que Él puede vendar nuestras heridas? Porque Él necesita que lleguemos al punto en que digamos, yo no puedo seguir, Señor, si no eres tú el que interviene. El quebrantamiento entonces es un proceso de Dios para llevarte a otro nivel. El quebrantamiento es un lugar de transición. Esto es, Dios nunca te va a dejar solamente donde Él te encontró. Él usa el quebrantamiento para catapultarte a otro nivel superior. Entonces, cuando una persona es quebrantada por Dios, su vida está en transición hacia un cambio positivo. ¿Cuánto me dicen amén? Entonces, cuando somos quebrantados por el Señor, estamos en transición a algo bueno. Ahora, ¿por qué viene el quebrantamiento? Porque muchas veces Dios nos dice, tienes que cambiar, y no lo hacemos. Entonces tiene que traer una crisis a nuestra vida para que cambiemos. ¿Por qué viene el quebrantamiento? Hay 3 razones por las cuales puede venir el quebrantamiento. Número 1, el quebrantamiento puede venir cuando hay pecado. Cuando hay pecado en nuestra vida, Dios nos dice, tienes que cambiar, esto está mal, no puedes hacer esto, tienes que cambiar, y no lo hacemos. Entonces, ¿qué es lo que viene? Viene el quebrantamiento. Número 2, el quebrantamiento puede venir cuando la persona no quiere cambiar.
cambiar. Número 1 es cuando hay pecado. Número 2, cuando la persona no quiere cambiar. Y número 3, el quebrantamiento viene porque Dios tiene un propósito contigo. Entonces, si aparentemente no hay nada malo en tu vida, pero viene el quebrantamiento, es porque Dios tiene un propósito contigo y quiere cambiar algo dentro de ti para que tú vayas a un nuevo nivel. Amén. Bien, ¿cuáles son las vías del quebrantamiento? Escuche, cuando Dios nos quebranta, se enfoca en las áreas que no están alineadas con su naturaleza y propósito. Él llamará nuestra atención sobre algo que está quitándole el primer lugar que le corresponde a Él en nuestro corazón y que nos impide hacer su voluntad. ¿Cuáles son estas vías? Las vías del quebrantamiento son, número 1, las dolorosas consecuencias del pecado. Muchas veces Dios tiene que tratar con nuestro corazón porque hay una consecuencia del pecado. Pero mire lo que dice el Salmo 51, 17. El Salmo 51 es el salmo que escribió David después de haber hecho 2 pecados horribles. Número 1, adulteró, o sea, se acostó con la mujer de otro hombre. ¿Y sabe lo que hizo después? Mandó a asesinar al marido. El rey David. El hombre que la palabra dice que era conforme al corazón de Dios. El hombre que escribió los salmos. El hombre que fue el rey que Dios le dijo, tú eres como yo, como es mi corazón. Ese hombre también se equivocó y Dios lo tuvo que corregir. Y él escribió aquí en el Salmo 51, 17 lo siguiente. Después de haber cometido este pecado y después que se arrepintió. Él dijo, el sacrificio grato a Elohim, a Dios, es el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Elohim. O sea, cuando tú vienes delante de Dios con un corazón orgulloso, con un corazón terco, Dios no te puede oír, Dios no te puede escuchar. Pero cuando tú vienes con un espíritu quebrantado, con un corazón contrito y humillado, dice la palabra que Él no desprecia ese tipo de corazón. Entonces, número 1, la primera vía del quebrantamiento es las dolorosas consecuencias del pecado. O sea, David tuvo que lidiar con las consecuencias de su pecado y a través de eso él fue quebrantado para Dios cambiar su corazón. Ahora escuche, Dios siempre a través del proceso del quebrantamiento, lo malo en su misericordia, Él lo va a convertir en bueno. ¿Sabe por qué? Porque aunque la consecuencia fue que Betsabé quedó embarazada y ese bebé tuvo que morir a raíz de las consecuencias del pecado de David, dice la palabra que más adelante Dios tuvo misericordia de David y de Betsabé y tuvieron otro hijo. Y ese hijo se llamó Salomón, que fue el rey más sabio. Y a través de la línea de Salomón fue que vino Cristo finalmente a la tierra. Entonces te das cuenta, cuando hay un quebrantamiento, aunque venga por las dolorosas consecuencias del pecado, Dios siempre va a hacer algo nuevo y bueno en nuestra vida cuando nos rendimos a Él. Ahora, si David no se hubiera arrepentido y hubiera quedado obstinado en su pecado, yo creo que él finalmente hubiera muerto. Porque la consecuencia de ese pecado era que tanto el adúltero como la adúltera debían de morir apedreados. Pero Dios tuvo misericordia de David porque se arrepintió. La segunda vía del quebrantamiento es una crisis imposible de resolver. Muchas veces Dios te va a llevar a una crisis imposible de resolver en tu vida para quebrantarte. Pero cuando eres quebrantado, Dios te da la salida. Siempre Dios lo hará. Pero Dios necesita quebrantarte. Por ejemplo, el hijo pródigo se vio en una situación desesperada, imposible de resolver. Tercera vía del quebrantamiento, un trato directo de Dios con nuestro corazón testarudo. Salmo 78, 8. Dice, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación, escuche, que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Entonces la rebeldía y la testarudez va a generar que Dios traiga quebrantamiento a nuestra vida. Entonces llegamos al punto de quiebre. ¿Está Dios llamando tu atención acerca de las consecuencias de tu pecado por medio de una crisis en tu vida? ¿Está el Espíritu Santo poniendo una convicción en tu corazón de que algo no está bien con Él?
Si es así, ¿cuál es tu punto de quiebre? ¿Cuánto más esperarás antes de responder? ¿Quieres experimentar un largo proceso de sufrimiento antes de rendirte a Dios o tomarás la decisión de rendirte por completo a Él ahora mismo? La elección es tuya. Dice la palabra, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Amén. Buscar al Señor antes que ya no se pueda encontrar. Una persona alcanza su punto de quiebre cuando está lista para rendirse y someterse a Dios. Probablemente tú estás herido por las consecuencias de tu propio pecado o estás herido por la crisis que estás pasando. Bueno, Dios te ha traído a este lugar en esta mañana para traer a tu vida un punto de quiebre en el cual tú puedas decidir rendirte al Señor. Y tú sabes que has alcanzado tu punto de quiebre cuando tu única alternativa es Dios. Dice Isaías 57:15, porque así dice el alto y excelso, morador eterno cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura sagrada, pero estoy con los de espíritu humilde y quebrantado, para reanimar al de espíritu humilde y vivificar el corazón quebrantado. O sea, el deseo de Dios es volver a darte vida. El deseo de Dios es volver a darte una esperanza. Amén. Ahora, ¿cuáles son los propósitos y bendiciones del quebrantamiento? Ya voy terminando. Número 1, el primer propósito y bendición del quebrantamiento es que seremos transformados. Dice 2 Corintios 3:18, dice, así que todos nosotros con el rostro descubierto reflejamos la gloria del Señor como si fuéramos espejos, y el Espíritu del Señor nos va transformando de gloria en gloria y cada vez nos parecemos más a Él. O sea, el primer propósito del quebrantamiento es transformarte a su imagen. Lo segundo es que tú vas a ser llevado a la madurez. Lo que Dios está buscando es que madures. Muchas veces Dios nos pasa por el proceso del quebrantamiento porque quiere ver una madurez espiritual en nuestra vida. Escuche, una persona con dones y sin madurez es como un niño con una pistola. Es una persona peligrosa. Entonces Dios anhela que nosotros maduremos. Número 3, tercera consecuencia. Tercer propósito y bendición del quebrantamiento, desarrollaremos un espíritu de mansedumbre. Esto es, cada vez vamos a ser más dóciles delante del Señor. Porque no quiero pasar de quebrantamiento en quebrantamiento. Entonces tengo que preferir ser dócil, mansedumbre. Número 4, vas a ser capacitado para llevar a cabo tu propósito y tu llamado. Dios tiene un propósito y un llamado para cada ser humano que Él ha creado. El problema es que el ser humano en su rebeldía nunca va a cumplir su propósito y el destino que Dios ha trazado para él. Por eso, si estás pasando un quebrantamiento, dile bienvenido quebrantamiento, porque me estás llevando al propósito de Dios. Número 5, vas a disfrutar de una nueva libertad en el espíritu. Te vas a sentir libre. Cuando tú te rindes al Señor, es cuando tú experimentas la verdadera libertad. Cuando tú eliges no rendirte y seguir obstinado en tu camino, tú vas a experimentar una libertad falsa. Y todo el tiempo vas a estar buscando llenar tu corazón con diferentes cosas sin nunca alcanzar una satisfacción genuina. Ahora, frente a este mensaje, escuché, hay dos tipos de corazón y de persona. Está el herido que dice, Señor, cámbialos a ellos. Recuerde que el que tiene un corazón herido está centrado en sí mismo. Cree que no tiene nada que cambiar. Cree que son los demás los que tienen que cambiar. Y dice, Señor, cámbialos a ellos. Y va con el corazón herido sin encontrar nunca el consuelo y la paz que necesita, enfrentando crisis tras crisis porque no quiere cambiar.
Ese es el herido. Pero el quebrantado dice: Señor, cámbiame a mí. Y está dispuesto a cambiar porque llegó a su punto de quiebre. Yo te quiero preguntar en esta mañana: ¿llegaste a tu punto de quiebre? ¿Llegaste al punto en que tienes que decir: Señor, yo ya no puedo más, yo me rindo delante de ti y necesito de ti?